escuchan entrecortado. Bueno, hoy damos comienzo, todas las clases de la asignatura son importantes, pero hoy damos comienzo con esta clase a lo que sería un poco, junto con ciclo celular, la columna vertebral de esta asignatura. ¿Por qué? Porque de acá en adelante ustedes van a tener 4 clases más, sobre lo que es la regulación de la expresión génica para el desarrollo de un individuo. Entonces nosotros en esta primera clase empezamos con la regulación de la expresión génica a nivel de la transcripción. El contenido que vamos a ver son los tipos, es lo que dice el programa, que está detallado acá, no me voy a detener en eso. Y lo que sí quería que les quede, este esquema es como muy importante, porque ustedes tienen que tener muy en claro cuáles son los niveles en los cuales se produce la regulación de la expresión de un gen. Primero, la regulación de un gen se regula a nivel de la cromatina, es decir, esto que ven acá, o sea, la cromatina es la forma, digamos, de enrollarse que tiene el ADN. Entonces, si el ADN está muy enrollado, no se va a poder transcribir, entonces tiene que desenrollarse para poder transcribirse. Bueno, todo eso se regula y eso es lo que van a ver en la clase del viernes con el profesor Pablo. Luego tenemos a nivel de la transcripción, que es lo que vamos a ver en esta clase. También tenemos una regulación a nivel del procesamiento del ARN, también a nivel del transporte al citosol y también con respecto a la traducción y a la estabilidad del RNA mensajero. Eso es lo que nosotros vemos en la asignatura. Y después la última clase, como les digo, ya en las vías de señalización con respecto al desarrollo del embrión. Y por supuesto que después también hay una regulación en cuanto a las modificaciones postraduccionales que reciben las proteínas. Pero ustedes tienen que tener en claro entonces los niveles estos que yo les acabo de mencionar. Entonces vamos a empezar con lo que es la clase de hoy, el nivel al cual se regula la expresión de un gen, que es a nivel de la transcripción. La transcripción se define como el proceso por el cual se sintetiza una molécula de ARN utilizando como molde una hebra de ADN mediante la RNA polimerasa. Es un proceso de gran importancia, debido a que la mayoría de los genes eucariotas se regulan principalmente a nivel de la transcripción. En los organismos eucariotas, para cada gen solo se utiliza como molde una hebra de ADN. Ahora, ustedes dirán, ¿siempre es la hebra que va en dirección 5', 3' o es la hebra que va en 3', 5'? Cualquiera de las dos, dependiendo a dónde encuentre el promotor la RNA polimerasa. Ya van a ver que para que pueda actuar la RNA polimerasa, tiene que haber un promotor. Es un elemento necesario para que la RNA polimerasa lo reconozca y de allí comience a copiar. Entonces, en este caso, ustedes ven que, por ejemplo, acá tenemos la RNA polimerasa que ha ido copiando, todo esto se va desplazando en dirección también, igual que las ADN polimerasas, en dirección 5', 3', entonces probablemente comenzó copiando acá, porque acá encontró un promotor, y empezó a copiar acá, y esto se va copiando. Y después, en este caso, lo mismo, seguramente encontró un promotor en esta hebra y empezó a copiar en dirección 5', 3'. Entonces, cualquiera de las dos hebras del ADN puede ser la hebra codificadora, es decir, la hebra que le sirva como molde a la RNA polimerasa. ¿Cuáles son todos? O sea, en la clase de hoy vamos a ver todo esto que ustedes ven acá, en este cuadrito, que son los elementos que intervienen en la transcripción. Vamos a empezar por las RNA polimerasas en general. Yo acá les pongo la RNA polimerasa 2 porque es la que vamos a ver principalmente. Después tenemos
que también es fundamental el promotor central, las regiones de control de la transcripción, que dentro de esa podemos tener las secuencias cercanas al sitio de la transcripción, dentro de los cuales encontramos los elementos proximales del promotor, las secuencias alejadas al sitio de inicio de la transcripción, donde tenemos todas estas, el mediador, que es una proteína con multisubunidades, que es fundamental, y los factores de transcripción generales y específicos. Con todo esto se produce la transcripción y la regulación de esa transcripción. Vamos a empezar entonces, como les decía, por la enzima, que la fundamental es la RNA polimerasa 2, porque es la que transcribe para el RNA mensajero. En este caso, bueno, yo igual les menciono todas las otras RNA polimerasa 1, que es la que se encuentra en el nucleolo, y es la que sintetiza al pre-RNA ribosomal, que son el 28S, 18S y el 5,8S, que junto con el 5S son los que componen el ribosoma y son los que se encargan de la síntesis de proteínas. Luego tenemos la estrella de esta clase, que es la RNA polimerasa 2, que se encuentra en el núcleo plasma, y es la que va a sintetizar el RNA mensajero y después también RNA small nucleares o de pequeños nucleares, o por ejemplo el microRNA. Bueno, y acá tenemos las funciones que tiene cada uno. Y después tenemos la RNA polimerasa 3, que también se encuentra en el núcleo plasma y es la encargada de transcribir al RNA de transferencia, al RNA ribosomal 5S, al RNA, al pequeño small nuclear, directamente voy a decir U6 y al RNA 7S. Bueno, cada uno tiene su particular función, que no me voy a detener en eso. Entonces, la RNA polimerasa 2 es una enzima que, al igual que la DNA polimerasa, copia en el sentido 5'3'. En este caso no necesita un cebador como la DNA polimerasa y además cumple un amplio espectro de actividades porque, además de copiar, se encarga de desenrollar el ADN por delante, es decir, tiene una actividad helicasa y además lo renaturaliza por detrás. ¿Cuál es la estructura tridimensional de las RNA polimerasas eucariotas? Tenemos que tiene dos subunidades principales que son grandes y varias otras subunidades. Este es el modelo para la polimerasa 2 de la levadura, de la RNA polimerasa 2 de la levadura. Acá tenemos en forma esquemática cuáles son las subunidades que tienen las RNA polimerasas eucariontes. Acá tenemos también esquemáticamente las subunidades que corresponden a la RNA polimerasa de Escherichia coli, que tenemos una beta prima, beta, alfa 1, alfa 2 y omega. Pero nos vamos a centrar en las RNA polimerasas eucariotas, donde tenemos la RNA la polimerasa 1, la 2 y la 3, donde tenemos que comparten todas estas subunidades que tenemos acá. Y además tienen otras subunidades, cada una de ellas, que son específicas de cada una. La particularidad de la RNA polimerasa 2 es que contiene un segmento que se denomina CTD, que se denomina CTD por Carboxy Terminal Domain, es decir, por el dominio carboxy terminal. Y esto es un segmento de 7 aminoácidos que se repite una cierta cantidad de veces y el número de repeticiones va a depender de la especie. La fosforilación, ¿por qué es tan importante este dominio carboxy terminal de la RNA polimerasa 2? Porque la fosforilación en sus residuos de serina y tirosina van a iniciar la transcripción, más que nada los residuos de serina. Y permanece fosforilada a medida que la enzima transcribe el molde. El CTD de la polimerasa se ubica inmediatamente a la par por el canal por donde sale el RNA que se está sintetizando. A ese CTD se van a unir varios componentes de la maquinaria de elongación y procesamiento
según el estado de fosforilación de este CTD. Ya lo vamos a ver bien, en detalle. Entonces, esto es muy importante, este concepto del dominio CTD, porque acá la actividad de este dominio carboxiterminal es lo que va guiando a la RNA polimerasa en sus diferentes funciones. Bueno, como les decía, además de la RNA polimerasa, tenemos otro elemento que es el promotor central. El promotor central es la secuencia que va a especificar dónde se va a unir la RNA polimerasa y esto va a iniciar, en consecuencia, la transcripción de un gen. El promotor central pueden incluir elementos como TATA, la caja TATA, que es la más común, iniciadores e islas CPG. Estos serían los promotores, las secuencias consenso dentro de lo que son los promotores centrales más comunes. Pero también tenemos otros elementos, como por ejemplo los elementos DPE, que es el elemento promotor central corriente abajo, o DCE, el elemento central corriente arriba. Entonces, fíjense ustedes, en este caso les están dando las secuencias consenso que tiene cada una de estas secuencias, pero lo que quiero que les quede claro es que ustedes, dentro de lo que es el promotor, al promotor se une la RNA polimerasa 2, y esto es lo que permite el inicio de la transcripción. Bueno, pero no solo la caja TATA es la más común y la más conocida, pero no solo podemos tener como secuencia de reconocimiento la caja TATA, también tenemos otro elemento como el elemento BRE o los elementos iniciadores o las islas CPG y estos otros elementos que se dan corriente arriba o corriente abajo. Los promotores de genes distintos contienen diferentes combinaciones de estos elementos que parecen funcionar de manera conjunta para unirse a los factores de transcripción. Fíjense que acá a ustedes les mencionan cuáles son los factores de transcripción que se unen, que normalmente es el TF2D, ya vamos a ver. Yo no sé, me parece que hay chicos que están queriendo entrar, voy a salir un poquitito, chicos, a ver si los acepto. No sé cómo sea así, pero vuelve. A ver, admitir. No sé si hay otro más. No hay nadie más, ¿no? Bueno, siga. Yo lo escuché como 2 o 3. No ven la pantalla, ¿no? No ven la clase. Estoy presentando, no quiero saber nada con esto. Ahí. ¿Ven la pantalla completa? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Bien. Bueno, esto es básicamente lo mismo, un poquito más explicado, porque digamos que los elementos principales del promotor central serían la caja TATA, las islas CPG y las secuencias iniciadoras. La caja TATA se encuentra siempre entre más o menos, aproximadamente entre 26 a 31 pares de bases corriente arriba al sitio del inicio de la transcripción. ¿Esto qué significa corriente arriba? Por ejemplo, si el sitio de inicio de la transcripción se encuentra acá, es decir, desde acá va a partir la RNA polimerasa copiando, eso implica que corriente arriba, es decir, a la izquierda de este sitio de inicio de la transcripción se encuentra, por ejemplo, la caja TATA, es decir, y por eso se le da una numeración negativa. Entonces está entre 25 a menos 31 nucleótidos del sitio de inicio de la transcripción. Luego tenemos también las islas CPG, que son muy importantes en mamíferos, y son regiones donde existe, bueno, como bien lo dice la palabra, mucha cantidad de guaninas y citosinas enlazadas por un fosfato. Y también tenemos las secuencias iniciadoras, que son esto que vemos acá, que muchas veces se encuentran dentro de lo que es ya el sitio donde comienza la transcripción,
Y tenemos esta secuencia que se denomina una secuencia degenerada. ¿Por qué? Porque pueden tener, o sea, si bien es una secuencia consenso que se ha estudiado, pero implica que puede estar en las diferentes secuencias que se han estudiado, se ha visto que pueden tener diferentes composiciones de nucleótidos. Es decir, acá la A, porque no tengo el puntero, acá, la A corresponde, es donde inicia la transcripción, la N puede ser cualquiera de las 4 bases, T/A puede ser una timina o una adenina, y la I puede ser una pirimidina, es decir, una citosina o una timidina. Bien, entonces eso es con respecto al promotor central. Lo que quiero que les quede claro, después creo que hay otra, volvemos sobre esto, que puede haber combinaciones de todos los elementos para que se transcriba un gen. Luego tenemos los factores, no sé por qué he pasado a esta en vez de, no, había otra cosa, bueno, no sé, pensaba que había puesto otra diapositiva. Bueno, luego tenemos los factores de transcripción generales y específicos. Esperen un poquitito porque yo pensaba que tenía una de Lodish. Sí, espérenme un poquitito, no sé si la tengo después o la saqué. Es raro. Es raro. Hay una que me está faltando. Sí, me está faltando una diapositiva donde les doy la organización general de los elementos de control. Bueno, no, viene después con los elementos proximales del promotor, perdón. Entonces, esto es con respecto al promotor central, ¿no es cierto? Y luego tenemos otros elementos fundamentales que son los factores de transcripción generales y los específicos. Son diferentes. Estos, los generales, actúan por un lado y estos actúan por el otro. Para iniciar la transcripción, ¿qué se necesita? Se necesita de la RNA polimerasa, necesita de proteínas reguladoras, que son justamente los factores de transcripción generales y específicos, se necesita el mediador, además se necesitan modificadores de la cromatina, que eso lo van a ver en la clase que viene. Entonces, ¿cuál es la función de los factores de transcripción basales o generales? Estos lo que hacen es que se unen al promotor central, acá dice promotor mínimo, pero es el promotor central, para iniciar la transcripción. ¿Y qué es lo que producen? Por ejemplo, lo que se denomina una transcripción basal. Pero si este gen está regulado por factores de transcripción específicos, que se unen a secuencias reguladoras específicas, estos pueden incrementar, por ejemplo, la transcripción de este gen, es decir, en vez de obtener 3 transcriptos, vamos a obtener, no sé, 3 por 2 o 3 por 4, no sé, por ejemplo, 12. Es decir, aumenta la cantidad de RNA mensajero que se está necesitando. ¿Eso es por qué? Porque en ese momento se regula de esa manera porque la célula está requiriendo mayor cantidad de la proteína que codifica este gen. Entonces, este gen se regula mediante secuencias específicas y factores de transcripción específicos para que aumente la cantidad de proteína necesaria para ese momento en la célula. Ahora, también puede ser que esta transcripción esté completamente inhibida porque justamente se está inhibida por un represor y por secuencias silenciadoras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de transcripción generales? Los que se unen al promotor central. Estos son, primero, el TF2D. El TF2D está formado por una subunidad que es muy importante, que es la TBP, que es la proteína de unión a la caja TATA, es decir, Tata Binding Protein. Y después una serie de subunidades que se denominan TAF, y que es esto que ustedes ven aquí. Luego se va a unir otro factor general, que es el TF2A,
luego se une el TF2B, luego junto con la RNA polimerasa se une el TF2F, que es el que aparece acá en turquesa, y finalmente se une el TF2E y el TF2H. Ustedes me dirán, profesora, ¿hace falta que yo me acuerde todos los factores y en qué orden? Bueno, sí pueden saber A, B, D, no es tan difícil, pero sí tienen que tener claro cuál es el que se une primero, que es el TF2D, y cuál es el que se une al final. Es decir, para mí, ¿cuáles serían los más importantes? El TF2D y el TF2H. De esto no se pueden olvidar, ¿sí? Y tienen que saber sus nombres y de cómo están constituidos, etc. Entonces vamos a ir rapidito con cada uno de estos. Entonces el TF2D es el que se compone justamente de TBP, que es la proteína que se une a TATA y que reconoce. Y además está formada por 13 subunidades más que se denominan TAF por factores asociados a TBP. El TF2D reconoce a la caja TATA y las subunidades TAF reconocen el elemento iniciador en los promotores sin TATA. Este es el que recluta al siguiente factor de transcripción, que es el TF2B. Esto es lo que estaba buscando. No, era otra. Las subunidades TF2D también participan en el reconocimiento de promotores que no tienen caja TATA. Acá, por ejemplo, en el primer ejemplo, en el ejemplo A, nosotros tenemos que el promotor central está constituido por la caja TATA y por un elemento iniciador, que es lo que hablábamos. Podían tener diferentes combinaciones de diferentes elementos los promotores. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, como les hablaba, podían tener diferentes combinaciones en el promotor central. Por ejemplo, en este caso tenemos una caja TATA y tenemos un elemento iniciador. Y a ese elemento iniciador, a esa caja TATA, bueno, sí se va a unir TF2D porque justamente es el que está reconociendo TBP. Y las demás se unen a la secuencia, al elemento iniciador. Ahora, en este caso, este gen no tiene caja TATA, tiene un elemento iniciador y un elemento DPE. No importa, la caja, las TF2D, es decir, TBP, se va a unir al iniciador y al elemento DPE, ¿no es cierto? A pesar de no tener caja TATA. Igual el TF2D se une a los otros elementos aunque no tengan caja TATA, ¿de acuerdo? Acá tenemos un gen que tiene una I como promotor, una isla CPG. Y también se une TF2D a los sitios de inicio de la transcripción, es decir, acá se iniciará será el inicio, bueno, TF2D se une cerca del sitio de inicio, aunque fíjense, la isla CPG está un poquito más alejada. Bien. Luego tenemos TF2A, que forma un complejo con TBP y el DNA de TATA. Es importante en la transcripción in vivo, esto no se lo ha visto. Luego después en TF2B actúa como un puente entre la RNA polimerasa 2 y el TBP, ayuda a que la RNA polimerasa seleccione el sitio de inicio de la transcripción y recluta a TF2F, no, eso no sé qué es esto de polimerasa 3, no, eso está mal. Luego tenemos la TF2F, que es el que recluta la polimerasa 2, TF2E, que modula la actividad de TF2H y favorece la apertura del promotor. Y luego tenemos TF2H, que como les decía, para mí es uno de los más importantes. Es decir, de este no se pueden olvidar. Y fíjense que está formado por muchas subunidades. Es una proteína multimérica compuesta por 9 subunidades. Algunas de ellas con diferentes actividades enzimáticas. Por ejemplo, tiene actividad helicasa y actividad quinasa. CDK tiene actividad quinasa. Y la actividad helicasa es la de XPD. ¿Ustedes se acuerdan dónde hemos visto XPD y XPG y XPB? ¿Alguno se acuerda?
Es decir, esto ya lo hemos visto en alguna clase. ¿Algunos se acuerdan en qué clase lo hemos visto? ¿No? ¿Puede ser una clase de replicación, profesora? Bueno, ha sido en la clase de reparación. Ah. Y fíjense que esto no se puede... ¿Saben por qué? Bueno, les falta estudio, obviamente. Pero esto de XP, a ustedes lo tienen que llevar a la siguiente enfermedad, xeroderma pigmentoso. Xeroderma pigmentoso es una enfermedad que se produce por los rayos ultravioletas de la luz y se produce en aquellas personas que tienen mutaciones en el sistema de reparación de las enzimas XP, justamente en el sistema de escisión de nucleótidos. ¿No? Pero no importa, eso ya con el estudio después se lo van a acordar. Pero se acuerdan que estas tenían justamente actividad de endonucleasa o actividad de helicasa cuando necesitaban, no sé si se acuerdan, eliminar, porque en la escisión de nucleótidos se elimina un segmento de nucleótidos, entonces tienen que cortar, hay dos endonucleasas que cortan, y hay una helicasa que abre antes esa doble hebra, todo lo hacen estas XP. Y esas XP justamente son subunidades de TF2H. Bueno, entonces, como les decía, acá, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las actividades importantes de TF2H? La actividad helicasa y la actividad quinasa. La actividad helicasa, ¿por qué? Porque desenrolla el ADN para que pueda la RNA polimerasa comenzar a copiar. Y luego, la actividad quinasa, ¿por qué? Porque TF2H es el que va a fosforilar con su actividad quinasa, que es de esta, de la CDK7, va a fosforilar al CTD para dar inicio a la transcripción, a la copia de la RNA polimerasa 2. Entonces, lo que quiero que les quede claro, que una vez que se unen todos estos complejos que les he mencionado anteriormente, se forma, es decir, están todos los complejos, todos los factores de transcripción generales y la RNA polimerasa, queda conformado el complejo de preiniciación. Acá ya la polimerasa empezó a copiar, ya se inició la transcripción. Entonces, el inicio de la transcripción se da cuando se forma este complejo de preiniciación y el TF2H, que es el que está en grisecito, pónganle que sea este, va a fosforilar a la colita de CTD, a este dominio, y entonces esto gatilla el inicio de la transcripción y la RNA polimerasa se desprende de este complejo de preiniciación y empieza a avanzar en el molde y a copiar el RNA, a sintetizar el RNA mensajero que aparece acá en verde. Y todos estos factores de transcripción generales se desprenden, son liberados. Ahora, acá, esto es sacado del Cooper, la polimerasa empieza a copiar, pero llega un momento que hay dos factores que hacen, dos factores de elongación negativos que se denominan NELF y DECIF. ¿Qué sucede? Hace que la polimerasa se detenga. Y fíjense que, a ver, no sé si acá se nota, pero estos factores de procesamiento, bueno, no, les quería... Acá en esta colita CTD, esta es la colita CTD y este es el ARN mensajero que se está sintetizando, se van uniendo todas las proteínas o los factores de procesamiento que son necesarios para cada etapa de la transcripción. Entonces, acá, una vez que se unen estos factores de elongación negativos, son fosforilados por un factor que se denomina PTEFB y eso permite que, esta fosforilación permite que la RNA polimerasa continúe la elongación. Las dos siguientes diapositivas es hilar demasiado fino, se los menciono
Pero ustedes con que sepan esto ya es más que suficiente. Esto, ¿qué sucede? Hay una subunidad de TF2H que es CDK7, ustedes recién lo han visto en el dibujito, y lo que hace es fosforilar residuos de serina 5 en la cola de CTD. Entonces, de esa manera se transcribe más allá del promotor. Luego, CDK9, que es una subunidad de PTEFB, me resulta re difícil el nombre, va a fosforilar los residuos de serina, y entonces esto es lo que permite los residuos de serina 2, y esto es lo que permite que continúe la elongación. PTFB es un factor de elongación de la transcripción positiva, es un complejo multiproteico, tiene actividad quinasa, y lo que hace entonces es fosforilar a DCIF y a NELF y a la colita de CTD, y esto provoca entonces que continúe la elongación. Chicos, en resumen, lo que ustedes tienen que saber es que una vez que se ha gatillado el inicio de la transcripción, la polimerasa copia hasta un cierto punto, aproximadamente entre 20 y 50 nucleótidos. Ahí se unen dos factores negativos que son NELF y DCIF. Entonces, luego viene otro factor que es una proteína que tiene actividad quinasa, es multimérica, que lo que va a hacer es fosforilar a la cola CTD y fosforilar a NELF y a DCIF. Y eso es lo que permite justamente que continúe la elongación y la copia por parte de la RNA polimerasa 2. Bien. Y acá era lo que les mencionaba antes, que diversos factores que participan en el procesamiento del RNA se reclutan en el CTD de la polimerasa. Luego estos factores, es decir, primero se reclutan, por ejemplo, acá tenemos la enzima formadora de capuchón. Esto está reclutado, ¿no es cierto?, esto ya lo van a ver en la clase de procesamiento de la ARN. Es decir, todo lo que va a modificar de alguna manera al RNA mensajero, primero se recluta sobre la cola de CTD. Es decir, por ejemplo, acá tenemos la enzima formadora del capuchón. Acá se unen los componentes de la maquinaria de ajuste. Acá se unen los factores de poliadeninación y escisión, y luego son transferidos al RNA mensajero. De este dominio carboxilo terminal son transferidos al RNA mensajero. Y esto es para que les quede claro este panorama. Ahora, ya esto es hilar un poco fino, la segunda parte de esta, donde ven el estado o sea, esto, ¿qué es lo que se une acá a la cola de CTD? Va a depender del estado de fosforilación de la cola CTD. Acá, por ejemplo, vemos que en las líneas, acá tenemos el estado es decir, los aminoácidos de la cola del CTD, ¿no es cierto? Y acá tenemos, por ejemplo, si está fosforilado en serina 5, tenemos que se produce el escape del promotor y la formación del capuchón. Es decir, lo que les decía, el escape del promotor es lo que gatilla el inicio del comienzo de la transcripción. Y también, si está fosforilado en serina 5, se forma el capuchón. Si está fosforilado en serina 2, se va a producir el alargamiento y también el ajuste. El ajuste es el corte y empalme del RNA. Es decir, esto ya es hilar muy fino, pero lo que les tiene que quedar claro de esto es que todos los procesos que va a sufrir el RNA mensajero, bueno, son llevados a cabo a través de proteínas o enzimas. Esas enzimas se unen al dominio CTD. Y esa unión va a depender del estado de fosforilación del CTD. ¿De acuerdo? Ese es el concepto que les tiene que quedar de esta diapositiva. Y bueno, también tenemos otros factores de elongación. Esto no lo he sacado del libro, sino de internet. Entonces, medio que, no sé,
ya estoy un poquito arrepentida de haberlo puesto, pero tenemos otros factores de alargamiento como SPT5, TF2S, bueno, en definitiva, son otros factores de alargamiento que no son tan importantes, no los mencionan en el libro. Los que sí los menciona son a NERF y a DECIF, como factores de alargamiento negativo. Y un factor de alargamiento positivo sería, que sí, esto sí lo tienen que saber, PTEFB. Qué calor que hace. Bueno, vamos hasta acá, chicos. Sí, profe. Sí. Bueno, sí. Bueno, si voy medio rápido, interrúmpanme. Entonces, llegamos a la terminación. Y la terminación de la transcripción está asociada con la poliadenilación, con uno justamente de las modificaciones que va a sufrir este RNA mensajero. Y una de las modificaciones es la adición de la caperuza, que ya lo vamos a ver bien en la tercera clase de regulación de la transcripción. Y la otra es la poliadenilación en el extremo 3'. Entonces, la terminación está asociada a la poliadenilación. Fíjense cómo estos factores, que son CPSF, mañana no me voy a acordar, CSTF, es decir, son factores de poliadenilación y escisión. Eso tienen que saber. Factores de poliadenilación y escisión se van a unir primero a la colita CTD y luego van a ser transferidos al RNA mensajero. ¿Cuándo van a ser transferidos? Cuando la RNA polimerasa ya haya pasado esta señal de poliadenilación y entonces acá ya se copió esta señal de poliadenilación. Y entonces de ahí se unen estos factores de poliadenilación y escisión. ¿Qué es lo que promueven estos factores de poliadenilación y escisión? Justamente la escisión del RNA mensajero en el extremo 3' a unos cuantos nucleótidos de la señal de poliadenilación. Aparentemente también intervienen unas endonucleasas que se denominan CF1 y CF2, que cortan el RNA mensajero aproximadamente entre 10 a 30 nucleótidos, corriente abajo de la señal de poliadenilación. Esta es la señal de poliadenilación y esta es la señal de poliadenilación. Y entonces acá se une una enzima, una vez que se ha escindido el RNA mensajero, se va a unir una polimerasa que va a agregar la colita de poli-A que tiene el RNA mensajero modificado. Ya van a ver que son dos tipos de poli-A después, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Bien, en definitiva, pero esto no es todo sobre la terminación, ¿no? En definitiva, la terminación está asociada, la terminación de la transcripción está asociada a la escisión y polimerización del transcripto primario. Decimos transcripto primario porque todavía no es RNA mensajero, porque todavía no sufrió las modificaciones. Entonces, pero la modificación se la realiza, por lo menos en el extremo 5' y en el extremo 3', inmediatamente que el RNA mensajero, el transcripto primario, sale de la RNA polimerasa, ya se le adiciona el capuchón. ¿Y por qué? Para protegerlo de exonucleasas. Y inmediatamente acá se corta y se poliadenila, es decir, se agrega la colita de poli-A. ¿Y en qué intervienen? Dos factores de poliadenilación y escisión. Y esos son los que se unen a la señal de poli-A y son los que promueven la escisión del transcripto primario en unos nucleótidos corriente abajo de la señal de poli-A. Ahora, fíjense ustedes que acá la polimerasa puede seguir. Es decir, ¿quién le dice a la polimerasa que esto se escindió, que no siga copiando? Acá la polimerasa sigue, total tiene molde. Y la polimerasa sigue porque tiene molde. Pero entonces tiene que tener alguna señal que le diga, pará, no siga,
porque ¿para qué gastaría energía la célula para seguir copiando si ya terminó de copiar el gen? Entonces, hay dos modelos de terminación. Un modelo que se denomina modelo del torpedo y otro que se denomina modelo alostérico. En el modelo del torpedo, la escisión del ARN mensajero después de, digamos, de la señal de poli-A, deja, ¿no es cierto?, acá, esto se va, y se poliadenila, etcétera, etcétera. Pero acá deja un extremo de RNA mensajero que queda con un extremo sin caperuza. Entonces, sin capuchón. Entonces, lo que actuaría sería una exonucleasa que actúa en dirección 5', 3', que se denomina XRN2, si se acuerdan bien y si no, no importa, lo importante es que sepan que hay una exonucleasa que va a degradar este RNA y eso va a desestabilizar este complejo de RNA polimerasa, RNA y DNA molde, y entonces la RNA polimerasa se desprende. Y ahí es cuando terminaría la transcripción. Y luego tenemos, con respecto al modelo del torpedo. No sé cómo se llama modelo del torpedo, ahora me estoy preguntando. Y luego tenemos el modelo alostérico. Y en este modelo alostérico, bueno, propone que los factores de elongación que viajan con la polimerasa 2 se disocian sobre la señal, o sea, acá tenemos la polimerasa. Y esto viaja con factores de elongación que una vez que atraviesan la señal de poliadenilación, se disocian, entonces esto desestabiliza el complejo nuevamente y la RNA polimerasa entonces se desprende y termina la transcripción. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto es fundamental, chicos. No se olviden de cómo cómo se piensa que puede terminar la transcripción, porque no tiene sentido que la polimerasa siga copiando. ¿Qué seguiría copiando? Ya no tiene sentido, ya terminó el gen. Bueno, vamos hasta ahí. ¿Entendieron estos dos modelos? Sí. Bien. Bueno, me contesta uno, yo me conformo con eso y sigo. Entonces después tenemos... Bueno, creo que falta bastante. A ver qué hora es. Bueno, como que se me ha hecho larga la clase. Tenemos regiones de control de la transcripción. ¿Dónde está el puntero? Regiones de control de la transcripción. Tenemos secuencias cercanas al sitio de inicio de la transcripción, como son los elementos proximales. Fíjense que este es el promotor central, que puede tener estos distintos elementos que ya hemos visto. Y acá tenemos cerca de este promotor central los elementos proximales. Pero también tenemos secuencias que están alejadas del promotor, pero que pueden justamente actuar por la capacidad que tiene el ADN de poder curvarse y entonces, a través de estas secuencias unidas a proteínas, actuar sobre este promotor central. Acá tenemos que, bueno, como les decía antes, son elementos proximales que se ha visto que tienen un efecto positivo en la transcripción. ¿Y cómo se lo ha visto? Se ha estudiado el gen de la timidina sinasa del virus del herpes simple, donde acá tenemos el promotor central, acá comienza la transcripción, y acá tenemos estos elementos proximales. Y se han hecho diferentes ensayos lesionando parte de estas secuencias que están, digamos, upstream o corriente arriba del promotor. Y, por ejemplo, cuando cortábamos en este sector, la transcripción seguía normalmente. Esta es la transcripción normal, es decir, con tres signos más. Ahora, si cortábamos un pedacito del elemento proximal, la transcripción disminuía. Lo mismo acá. Acá no cortábamos nada de ningún elemento proximal, por ejemplo, estaríamos cortando en este sector y la transcripción era normal. Ahora, si ya cortábamos un pedacito de este elemento proximal, disminuye la transcripción. Si después cortamos acá, no pasa nada, y así.
Si cortamos en este pedazo, bueno, directamente no tenemos transcripción. Es decir, que los elementos proximales del promotor son secuencias específicas en el ADN que están próximas y que tienen un efecto positivo en la transcripción del gen. Esta era una de las cosas que les quería mostrar. La mayoría de los genes eucariotas son regulados por múltiples elementos de control de la transcripción. Por ejemplo, acá tenemos un gen de mamífero que tiene, en este caso, acá se inicia la transcripción de este gen y tiene una caja tata y tiene elementos proximales del promotor. Y también tiene otros elementos de control como potenciadores, por ejemplo. Luego tenemos el gen de mamífero con promotor con isla CPG. El inicio de la transcripción se produce acá, aquí, ¿no es cierto? Y esta es la isla CPG y también tenemos elementos proximales del promotor que están favoreciendo la transcripción de este gen. Y acá tenemos el ejemplo de un gen de Saccharomyces cerevisiae, que acá es el sitio de inicio de la transcripción. Tenemos una caja tata y tenemos secuencias potenciadoras, que son las UAs de levadura, es decir, secuencias potenciadoras que van a estar regulando, es decir, el promotor regula la transcripción basal y estas van a regular ya sea, digamos, van a aumentar o van a disminuir, en este caso van a aumentar, porque es una secuencia potenciadora, van a aumentar la transcripción de este gen. Bien, y después tenemos las secuencias alejadas al sitio de inicio de la transcripción, que son las secuencias amplificadoras corriente arriba, los amplificadores, silenciadores y aisladores. Pero fíjense que yo les digo secuencias. No se olvide, estos son secuencias alejadas al inicio, secuencias de ADN. Entonces, dentro de esas secuencias podemos tener amplificadores y aisladores y silenciadores. Fíjense que acá vemos ejemplos de cómo actúa un aislador con respecto a un amplificador. Acá tenemos un amplificador que es esta secuencia a la cual se unen unas proteínas, que ya la vamos a ver, y eso va a activar, ¿no es cierto?, va a actuar sobre este promotor que tiene el complejo de preiniciación con los factores de transcripción generales, etc. Y entonces va a activar la transcripción de este gen. Acá tenemos que en el medio del promotor y del amplificador tenemos un aislador. Entonces acá va a desactivar la transcripción de este gen. En este caso tenemos que tenemos un promotor, tenemos este mismo caso, pero para este lado tenemos un promotor, entonces el amplificador puede amplificar la transcripción de este gen. Y en este caso tenemos que, acá tenemos un aislador entre el amplificador y el promotor, sería lo mismo básicamente que esto, pero acá tenemos un amplificador y esto permite, aunque esté, digamos, corriente abajo, permite por la capacidad, como les decía, de curvatura del ADN, que actúe sobre este promotor y active la transcripción de este gen. Bueno, la transcripción de los amplificadores, es decir, bueno, es justamente aumentar el número de RNA mensajeros que se sintetizan. Es básicamente lo que les hablaba antes, ¿cierto? Y no importa dónde se encuentren, pero acá tenemos la estimulación como un elemento proximal y acá tenemos con amplificadores. Estos son ejemplos. Bueno, entonces yo hasta ahora les hablaba de secuencias de ADN, pero a esas secuencias de ADN se unen proteínas. Y esas proteínas son los factores de transcripción específicos. Es decir, no sé, eso quiero que les quede claro. Ustedes tienen, por un lado, el promotor central con los factores de transcripción basales y eso forma el complejo de preiniciación. Y eso da una transcripción basal del gen. Pero luego tenemos secuencias en el ADN a las cuales se van a unir factores de transcripción específicos que van a reprimir o van a aumentar, van a amplificar la transcripción de ese gen.
Entonces, los activadores se van a unir a amplificadores y los represores se van a unir a silenciadores. Esos factores de transcripción específicos, entonces, pueden ser son proteínas reguladoras y son activadores y represores. Y presentan dos dominios. Un dominio de activación o de represión de la transcripción, porque se va a unir a una proteína que ya vamos a ver que se denomina mediador, y luego tiene un dominio de unión al ADN. En este caso, como es un activador, se une a un amplificador o enhancer. Esto es muy importante también que tengan en cuenta, que tienen dos dominios, un dominio de unión al ADN y un dominio de unión a proteínas. Entonces, para que, no sé por qué he puesto a poner complejo de preiniciación, no, acá debería ser que para que un gen el título lo cambié, para que un gen se exprese, hacen falta muchas proteínas. Proteínas y secuencias de ADN. Entonces, fíjense, esto es lo mismo, nada más que, bueno, este es el modelito que está en el Watson, que es más sencillo que este. Pero lo vamos a ver sobre este. Fíjense que entonces, para que un gen se pueda transcribir, para que pueda activarse, transcribirse y estar activado, tenemos el complejo de preiniciación acá, con los factores de transcripción basales. Tenemos secuencias activadoras, secuencias amplificadoras, perdón, y tenemos proteínas activadoras que tienen dos dominios, un dominio de unión al ADN y un dominio de unión a proteína. ¿Y a qué proteínas se unen? A lo que se llama el complejo mediador. No se unen a la RNA polimerasa directamente, sino que se unen a través del complejo mediador. Y además, van a ver en la siguiente clase que sobre estos activadores van a actuar también complejos remodeladores de la cromatina, como son las histonas desacetilasas. Bueno, y acá básicamente es lo mismo. Es decir, acá tenemos el promotor central, todos los factores de transcripción basales, la RNA polimerasa, el complejo mediador y los activadores unidos a secuencias amplificadoras. Podría ser también que este gen no se transcriba. ¿Por qué? Porque en vez de que se una un activador, puede unirse un represor a una secuencia silenciadora y entonces esto se une al mediador y este gen no se transcribe. ¿Cómo actúan los represores? Los represores tienen 4 mecanismos de acción. Puede ser por competencia, cuando el represor se une al sitio, cuando el represor está unido a su sitio silenciador, pero se superpone con el sitio donde debe unirse el activador. Puede ser también por inhibición, porque el represor, con su dominio de unión a proteínas, se va a unir al dominio de activación del activador. Puede ser por represión directa, cuando directamente el represor está unido a un silenciador y con su dominio de represión de unión a proteínas actúa sobre el mediador y reprime la transcripción de este gen. O una represión indirecta, porque actúa junto con un correpresor. Este es un correpresor, que es una histona desacetilasa, es decir, que lo que va a hacer esta desacetilasa es inhibir la acetilación de las histonas y esto hace que el DNA no pueda relajarse y entonces no exponga los promotores y entonces no se produce la transcripción. Este ejemplo lo van a ver bien en la clase que viene. Entonces, estos son los... Bueno, acá tenemos el complejo mediador, que como ven, acá tenemos el modelo de levadura y acá tenemos el mediador en el modelo de humano. Hay muchas subunidades que están compartidas y las que son más claras no. Bueno, lo importante es que el complejo mediador se une con el CTD de la polimerasa 2 y estabiliza su unión. Tiene distintas subunidades, como ustedes están viendo, y lo que hace es
que contribuye con la iniciación porque regula la actividad quinasa del CTD en el TF2H. Bien. Bueno. Entonces, ya hemos visto secuencias regulares. Existen diferentes motivos: hélice, girohélice, homeodominio, dedos de zinc, cremallera de leucina. Esto se pregunta en el examen, entonces estúdienlo. Y no se conoce tanto sobre los dominios de activación, pero se sabe que están formados, no tanto como estos, que están bien caracterizados. Están formados por aminoácidos ácidos, en el caso del dominio de activación, les estoy hablando. Son ricos en prolina, serina y treonina, y el ejemplo mejor conocido es el factor de transcripción B, que tiene un dominio de activación ácido. Acá les reitero, esto correspondería al dominio de unión al ADN, perdón, a este acá, al dominio de unión al ADN, y esto, el dominio de activación, el dominio de unión a proteínas. Entonces, acá tenemos el motivo hélice, bucle hélice, que ustedes tendrán que ver que son dos hélices. Bueno, en fin, esto es para ver cómo el dominio de unión al ADN se une a los surques que se producen en el ADN. Tenemos el motivo de homeodominio, el motivo de dedos de zinc. En este sí me voy a detener un poquito porque sí les hacen preguntas muy específicas con esto, y es que este motivo se encuentra aproximadamente en 50 factores de transcripción humanos. Hay proteínas, ¿no es cierto?, que son receptores nucleares, como por ejemplo los receptores de las hormonas tiroideas. Es decir, el receptor está dentro del citoplasma. Entonces, la hormona puede ingresar a través de la membrana, ¿no es cierto?, porque, bueno, tiene una conformación que así se lo permite. Y entonces, este receptor de esta hormona está unido a un inhibidor. Fíjense que acá el receptor está formado por diferentes dominios, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega la hormona y se une, este inhibidor se separa, y entonces la hormona se va a unir, y de esta manera la hormona, junto con su receptor, que justamente tiene un motivo de dedo de zinc, por eso se los pregunto, se los menciono, se va a ir al núcleo. Y entonces, este motivo, este dominio de unión al ADN, que es DVD, tiene un motivo de dedo de zinc acá, va a producir va a estimular la transcripción de sus genes diana, ¿no es cierto? En este caso es, acá en un glucocorticoide yo le puse estrógeno. Bueno, en realidad, bueno, son los hormonas tiroideas son los glucocorticoides, los estrógenos, progestágenos, me estoy olvidando, bueno, mejor coma. Entonces, el glucocorticoide o el estrógeno puede ingresar. En este caso, el receptor está unido a una chaperona o a un inhibidor que lo está inhibiendo, y entonces tenemos que se dimeriza cuando se une la hormona. Entonces, esto atraviesa la membrana nuclear y van al núcleo, al ADN, donde se une a través de sus motivos de dedo de zinc, y van junto con un coactivador, que es una histona acetilasa, van a producir la transcripción de genes diana. Entonces, si les preguntan si conocen receptores citoplasmáticos, ustedes dicen que sí. O sea, no todos los receptores están en la membrana. Hay algunos receptores que son
se encuentran en el citoplasma. Y eso es un ejemplo de este es el motivo a la proteína. Es el más. Y algo que les quería aclarar. Voy más rápido que correpresor. Pero nosotros activador y represor, pero también existen los coactivadores y correpresores. El coactivador es obviamente una proteína que va a incrementar la génica del activador, y el correpresor también va a reducir la expresión génica junto al represor. Normalmente son histonas acetilasas e histonas desacetilasas, son los ejemplos más conocidos. ¿Y cuál es la característica del coactivador y del correpresor? Que no pueden unirse al ADN, sino que lo hacen a través del activador y del represor. Bueno, y además acá tenemos que las interacciones de los factores de transcripción incrementan las opciones de control génico. Imagínense que la cantidad de genes que hay en el humano, por ejemplo, necesitan muchos factores de transcripción, pero si nosotros combinamos diferentes factores, tenemos mayor capacidad de estos factores para poder controlar a la cantidad de genes que hay en el genoma humano. Por ejemplo, acá tenemos un factor A, un monómero, ¿no? Cada monómero tiene su factor de activación y su dominio de unión al ADN y su dominio de unión al ADN y su dominio de activación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, conjugamos estos tres factores, podemos tener 6 combinaciones posibles, porque este más este tenemos este más este tenemos este con este tenemos este, pero si empezamos a combinar este con este tenemos este, y si combinamos este con este tenemos este, entonces tenemos diferentes, ya ahí se forman 6 combinaciones posibles con estos 3 monómeros. Asumado a que si hay un factor de inhibición que se une a alguno de estos monómeros, vamos a tener la represión. Entonces, es decir, esto es para manifestarles que para regular la gran cantidad de genes que hay en el genoma humano, muchas veces se hacen combinaciones de factores de transcripción para poder regular entonces estos genes, o para activarlos o para reprimirlos en el caso de que, por ejemplo, este factor se una a un represor. Bueno, y también está la unión cooperativa de los factores de transcripción. Acá les nombra un ejemplo que es el NFAT con el AP1, que lo que hacen es regular la expresión del gen de la interleuquina 2. Estos dos factores de transcripción, sería más o menos como la combinación de estos que yo les estaba hablando acá. Pero en este caso, digamos, ¿por qué se combinan? Porque ambos tienen uniones muy débiles a las secuencias de ADN. Entonces, si no están los dos juntos, no se pueden unir. Entonces, la presencia de los dos estabiliza la unión del ADN. Si no están los dos juntos, no se va a activar la transcripción del gen de la interleuquina 2. Es decir, que hay una unión cooperativa. Este tipo de ejemplo lo van a ver mucho en la clase de regulación del desarrollo, porque ahí se ve mucho la unión cooperativa de factores de transcripción. Bueno, y como les decía acá, esta unión cooperativa de varios factores de transcripción da como resultado múltiples combinaciones para el control de la transcripción. Y esto, digamos, aproximadamente 2.000 factores de transcripción codificados en el genoma humano se pueden unir al ADN por medio de un número mucho más grande de interacciones cooperativas, y da como resultado que pueden regular aproximadamente 25.000 genes humanos. Bien, ya estamos terminando. Espérenme 2 minutitos, ¿no?
Ya estoy de vuelta. Bueno, y ya por último, lo último que ya vemos es la transcripción. Bueno, hasta acá, entonces hemos visto todos los relativos, factores de transcripción generales, factores de transcripción específicos. No sé si hay alguna que resuma todo. No, me parece que ya me pasé. Bueno, no importa. Hemos visto todo lo que hace falta para la transcripción de un gen y su regulación. Y ahora vamos a ver, que no es menos importante, pero es muy cortito, la transcripción por la RNA polimerasa 1, que es la que transcribe a los RNA ribosomales, que está formado, fíjense acá en este caso las regiones de control están formados por un promotor central y por una secuencia que se denomina UCE o elemento de control distal y que se sitúa aproximadamente entre 100 a 50, 50 pares de bases del sitio de inicio de la transcripción. El promotor central se encuentra entre menos 45 y más 20, es decir, que el promotor central también abarca parte de lo que se transcribe. Bueno, y a este promotor central se va a unir un factor de transcripción que se denomina SL1, que es el que contiene a TBP y contiene 3 TAF, es decir, subunidades que se unen a TBP. Y además, VF se va a unir a este elemento y eso va a hacer que se produzca la transcripción por la RNA polimerasa 1. Este es otro dibujito, este es del Cooper y este es del Watson. Básicamente es lo mismo, es decir, tenemos que se une SL1, VF y se une entonces la RNA polimerasa para poder comenzar la transcripción de los RNA ribosomales. Que estos tienen una característica como si la célula necesita producir mucha proteína, necesita muchos ribosomas. Entonces, si necesita muchos ribosomas, va a necesitar mucho RNA ribosomal. Es por eso que los genes precursores de los RNA ribosomales se encuentran en mucha cantidad y se encuentran en tándem, es decir, se encuentran presentes en tándem. De acá tenemos un gen del precursor del RNA ribosomal, acá tenemos un espacio que no se transcribe, acá tenemos otra unidad de transcripción, un espacio que no se transcribe, etc. Entonces, si vemos la unidad de transcripción en detalle, vemos que tenemos un espacio intergénico, el gen del RNA ribosomal 18S, un espacio intergénico que no se transcribe, el gen 5,8S y el gen para el RNA ribosomal 28S. Todo esto se transcribe acá, que es lo que se llama, no sé si el arbolito de Navidad o algo así, es porque son unidades de, es decir, estos son los genes, estas son las unidades transcripcionales del RNA riboso, se me mueve, y entonces acá comienza el gen y acá termina. Entonces, por eso acá ya está terminando la transcripción, entonces ya tenemos todo el RNA transcripto, esta unidad de transcripción transcripta, que va, digamos, va terminando acá, pero también va comenzando acá. No sé si se entiende esto, ¿eh? Esta estructura es importante que la entiendan. Es decir, esta es la unidad transcripcional de los genes del RNA ribosomal. Entonces, como muchas veces es necesario que se sinteticen muchos RNA ribosomales, comienzan a sintetizarse y a medida que se van sintetizando, se van copiando, hay otra RNA polimerasa que se va uniendo y va copiando, entonces se van generando muchos RNA ribosomales.
es lo que se observa acá. Bien. Luego llegamos a la transcripción por la RNA polimerasa 3, que bueno, sintetiza todos estos RNA que ustedes ven acá. En este caso se ve la síntesis de los RNA de transferencia, de los RNA small nucleares y del microRNA, que en este caso tienen como promotor una caja A y una caja B, a los que se van a unir dos factores de transcripción, que son el factor de transcripción TF3B y TF3C, y luego se une la RNA polimerasa 3 y comienza la transcripción. Acá tenemos el gen del RNA ribosomal 5S, que es el único que no se sintetiza en el nucleolo y es el único que no se sintetiza es el que se sintetiza en el nucleoplasma. Entonces luego en el nucleoplasma se junta, digamos, con el resto de los RNA para poder formar el ribosoma. En realidad se lo hacen en el citoplasma. Entonces está formado el elemento de control por una caja. Acá dice una caja, acá dice dos cajas, A y C. Bueno, yo acá veo solo una C, puede ser A y C. No sé dónde está la A. Y bueno, acá se unen tres factores de transcripción, que son el factor de transcripción TF3A, TF3C y TF3B, y luego la RNA polimerasa 3. Y en este caso, para los RNA, como por ejemplo small nucleares, como el U6, que son los que participan en el procesamiento del RNA, el promotor contiene una caja TATA, que está a menos 25, esto que está en blanco es el gen, ¿no es cierto? Entonces, los promotores se encuentran dentro del gen. Estaba interpretando mal. En cambio, acá, el promotor se encuentra a menos 25 del inicio del sitio de la transcripción, con una caja TATA y otro elemento que se denomina PSE. A la caja TATA se une un factor de transcripción tipo 3B y acá se une un SNAP-C y luego se une la RNA polimerasa I3 y comienza la transcripción. Bueno, esto es importante, no digo que lo tienen que saber así, pero bueno, sí lo tienen que saber, no puedo decir que no. Bueno, y hemos llegado al final de la clase. Me imagino que están cansados como yo, pero porque yo me canso porque me apuro mucho. Entonces acá hay como un esquema, como para hacer no sé si un resumen de todo lo que hemos visto, porque hemos visto mucho. Nosotros tenemos que el primer nivel al cual se da el control de la transcripción es a nivel de la cromatina. Es decir, hay que, si el ADN está muy compactado, no se puede transcribir. Entonces tienen que actuar diferentes enzimas, como los coactivadores, o que son las histonas acetilasas, o factores remodeladores de la cromatina, etcétera, que van a hacer que esa estructura que está completamente replegada se vuelva más laxa y entonces permite que se expongan los promotores. Al exponerse los promotores, los factores de transcripción generales pueden unirse, ¿no es cierto? Entonces, primero se tiene que descompactar esta cromatina. No puede ser una cromatina cerrada, tiene que ser una cromatina abierta. Una vez que se ha descompactado la cromatina, se exponen estos promotores y entonces actúan los factores de transcripción generales junto con el mediador y junto con factores de transcripción específicos que se van a unir a secuencias en el ADN y esos van a actuar sobre el mediador y estos van a hacer que se gatille entonces la transcripción. Y acá vemos, ¿no es cierto?, que la transcripción ya empezó, la RNA polimerasa 2 empezó a transcribir y entonces vienen en este momento vienen dos factores de alargamiento negativo que hacen que se pare un poco, luego viene el otro factor
de elongación positiva, que es PTEFB corta, que va con su actividad quinasa, va a fosforilar a estos factores y va a permitir que esto se siga alargando y que termine la transcripción cuando, acá eso no se ve, llegue a la señal de poliadenilación, se produzca la escisión del RNA mensajero y después se produce el desprendimiento de la RNA polimerasa 2, ya sea por el modelo del torpedo o por el modelo alostérico, pero bueno, el RNA mensajero entonces, o el transcripto primario que se ha sintetizado, ya pasa a la otra etapa de regulación, que es la del procesamiento. Primero es la de salida del núcleo y luego el procesamiento de este RNA. Es importante, otro de los conceptos que son muy importantes es que la RNA polimerasa 2 tiene un dominio carboxilo terminal y a ese dominio carboxilo terminal se van uniendo todas las proteínas que van a tener algún tipo de función en modificar o en el proceso de la transcripción. Y eso va a depender del estado de fosforilación del dominio carboxilo terminal. Entonces, para que les quede claro, se los vuelvo a repetir, sé que soy pesada, pero no importa. Para que se transcriba un gen, tenemos un promotor central que puede tener diferentes elementos. Voy a dejar de compartir, esperen. Entonces, chicos, resumiendo, para que un gen se transcriba, necesitamos un promotor central que está formado por diferentes elementos, que pueden ser la caja Tata, los elementos iniciadores, que pueden ser las islas CPG, todo va a depender de la especie. En mamíferos lo más común son las islas CPG. Bueno, a eso se unen todos los factores de transcripción generales junto con la RNA polimerasa 2. El último factor que se une, que es el TF2H, que es el que gatilla la transcripción porque fosforila la cola, como tiene actividad quinasa, fosforila la cola CTD. Pero además, ese gen está regulado por secuencias presentes en el ADN que pueden ser cercanas al promotor o pueden estar lejanas, por secuencias y por factores de transcripción específicos que se unen a esas secuencias y a través del mediador van a tener una acción sobre la maquinaria, sobre ese complejo de preiniciación, y entonces van a determinar que se active, es decir, que haya mucha cantidad de RNA mensajero que se sintetiza o que se reprima, que no se sintetice nada. Bueno, ¿alguna duda? Profesor, una consulta. Ese mediador no es ni una secuencia de ADN ni tampoco un factor de transcripción. Es algo aparte. Bien. Es una proteína multimédica, es el mediador justamente entre ese complejo de preiniciación que tiene todos los factores de transcripción basales o generales, con los factores de transcripción específicos. Es decir, los factores de transcripción específicos no se unen directamente al complejo basal, al complejo general, sino que se unen a través del mediador. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿O tienen que procesar el tema? Bueno, como siempre voy a hacer, les voy a dejar mi mail por si necesitan algo. Pueden escribirme si ven que no entienden algo y si yo puedo resolverlo mediante contestándoles el mail, y si no, bueno, nos ponemos de acuerdo para una clase de consulta vía Meet. Así que, bueno, estoy a disposición de ustedes, chicos, para lo que necesiten.
Nos volvemos a ver el martes que viene y el viernes que viene los voy a torturar yo con las 2 clases de regulación. Así que nos volvemos a ver la semana que viene. Nos vemos pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chicos, luego, buenas profe. tardes y que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Espero haber sido clara y, bueno, no haberlos torturado tanto. Que estén bien. Buenas tardes.